La ley de Pascal dice: una presión externa aplicada a un fluido confinado se transmite uniformemente a través del volumen del líquido. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no tiene muchas más imágenes ni más explicación en el libro de Tippens. Vamos a ver el libro de Pérez Montiel. Dice: toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Aquí en este ejemplo tenemos lo que se llama la jeringa de Pascal. Esta jeringa de Pascal sirve para observar y explicar precisamente su principio. Dice el principio de Pascal que si yo aplico una fuerza externa a un cierto sistema que tiene un líquido encerrado, en este caso aquí tengo como un cierto matraz circular y un émbolo, y por medio del émbolo yo presiono, aplico una fuerza generando una presión aquí en este punto, pues la presión que produzco en este punto debido a la aplicación de esta fuerza se transmite con la misma intensidad a todos los puntos de mi recipiente. Al que está abajo, todos reciben la presión con la misma intensidad. Otra aplicación del principio de Pascal es el tonel de Pascal. Esa es una aplicación muy interesante. Ven aquí cómo tiene, bueno, el tonel se refiere como un tipo barril del Chavo. Y dice aquí, tonel de Pascal: la presión que se ejerce por el peso del agua vertida en el tubo delgado es tan grande, imagínense. Vamos a iniciar planteando esta situación. Tengo un barril o un tonel lleno de agua al tope. Está tapado, tiene una tapa aquí arriba y está lleno de agua al tope. Entonces, la presión que se genera aquí dentro del barril, pues ya dijimos, tiene que ver con la profundidad, ¿verdad? Después, debido a que yo agrego un tubo vertical sobre el cual yo voy a empezar a verter un poco de agua con este recipiente, nosotros vamos a pensar, pues, ¿qué afectación le puede provocar si el agua que contiene es muy poca cantidad de agua? O sea, es un tubo muy delgado. Pero recuerden que lo que causa la presión hidrostática no es la cantidad de agua, sino la densidad o la altura. En este caso, pues la densidad no está cambiando, por lo tanto solamente va a depender de la altura. Y este tubo delgado es alto. Entonces, conforme yo empiezo a poner en este tubo delgado agua y empieza a subir el nivel y empieza a aumentar la altura, entonces empieza a aumentar la presión de esto dentro de este barril de tal manera que dice aquí, al final rompe el tonel de madera debido a la presión tan grande que produce el agua que se vierte en este tubo delgado. Y así fue una de las formas en las que Pascal comprobó que su principio era correcto, además de la jeringa, ¿no? Nosotros también tenemos, bueno, y ustedes van a decir, todos estos principios, ¿para qué sirven? Bueno, una aplicación bien interesante del principio de Pascal es lo que se conoce como la prensa hidráulica, o precisamente también se le conoce como prensa de Pascal. Aquí está. La prensa hidráulica. La prensa hidráulica, pues aquí la explica un poquito sin imágenes. Aquí está la imagen. La prensa hidráulica o prensa de Pascal consta de un pistón, vamos a llamar que es un pistón de este lado, con un área pequeña y un pistón con un área mayor. En este émbolo que tiene un área menor, nosotros vamos a aplicar una fuerza de entrada y acá vamos a obtener una fuerza de salida. Vamos a suponer que aquí dentro se encuentra confinado un fluido que puede ser cualquier tipo de líquido, gasolina, aceite, agua, etcétera. Y nosotros en este pistón, en esta prensa hidráulica, tenemos que cuando yo aplico una cierta fuerza sobre este émbolo de área A subíndice I o área de entrada,
la presión que produzco aquí debido al principio de Pascal se transmite con la misma intensidad a todas las paredes del recipiente, también aquí al contacto con este émbolo. Entonces la presión que produzco aquí es la misma presión que produzco acá en el pistón de salida, provocando que este pistón se eleve o se desplace una cierta longitud, ese subíndice 0, y como el área es mayor, vamos a tener que la fuerza de salida también va a ser mayor. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la prensa hidráulica para lo que sirve es para amplificar fuerzas. La prensa hidráulica es un amplificador de fuerzas. Y como tenemos que la presión de entrada es igual a la presión de salida debido al principio de Pascal que dice que la presión que se aplica en un punto se transmite con la misma intensidad en todos los puntos, pues la fuerza de entrada sobre el área de entrada va a ser igual a la fuerza de salida sobre el área de salida. Y si lo vemos desde el punto de vista de la ventaja mecánica que se vio en el tema de máquinas simples, pues también se puede expresar así, como que la fuerza de salida sobre la fuerza de entrada es igual a la ventaja mecánica ideal que se obtiene en el dispositivo, y también puede ser igual al área de salida entre el área de entrada. Esto para los fines que los problemas nos soliciten, ¿ok? También podemos verlo desde el punto de vista del trabajo, ya que esta fuerza produce un cierto desplazamiento en este émbolo, y también en la salida, en mi émbolo de salida tengo que se produce una cierta fuerza con un cierto desplazamiento, pues también podemos verlo desde el punto de vista de que el trabajo de la entrada, es decir, la fuerza por el desplazamiento que se genera, es igual al trabajo de salida, la fuerza por el desplazamiento que se produce. El ejemplo que proporciona el libro para el tema de la prensa hidráulica es el ejemplo 15.6 y el problema dice: una prensa hidráulica tiene un émbolo de entrada de 5 centímetros de diámetro y un émbolo de salida de 60 centímetros de diámetro. ¿Qué fuerza de entrada se requiere para proporcionar una fuerza total de salida capaz de levantar un automóvil de 950 kilogramos? Hay diferentes formas de resolverlo. La propuesta del libro es que utilicemos la fórmula de la ventaja mecánica, ya que me proporciona el problema el diámetro de los dos émbolos. Entonces él dice, bueno, vamos a calcular el área de salida y el área de entrada, y calcula la ventaja mecánica para después usar la fórmula de las fuerzas de la ventaja mecánica con la relación de la fuerza de salida entre la fuerza de entrada. Para calcular el área está usando la fórmula de pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esta fórmula es lo mismo que pi por radio al cuadrado. Lo que pasa es que aquí tienen que ya sustituyeron que el diámetro, que el radio es igual al diámetro entre 2, y que por lo tanto, si yo tengo un radio al cuadrado y elevo mi diámetro entre 2 al cuadrado, obtengo diámetro al cuadrado sobre 4. Es por eso que esta fórmula es equivalente a pi por radio al cuadrado. Pueden usar la que ustedes se sepan. Si ya saben la otra de memoria, pues no necesitan aprenderse. No necesitan aprenderse una nueva. Si usan la fórmula que sugiere el libro o usan la de pi por radio al cuadrado, vamos a obtener el mismo resultado. 144 como ventaja mecánica. Y después nos venimos a calcular la ventaja mecánica. Bueno, más bien venimos y calculamos la fuerza de entrada despejando. Obtenemos que la fuerza de entrada multiplica a la ventaja mecánica y la ventaja mecánica pasa finalmente dividiendo a la fuerza de salida. Pero la fuerza de salida que me piden corresponde a una masa de 950 kilogramos, dice aquí, porque es lo que yo intento levantar. La masa que yo intento levantar, por lo tanto, pues la convertimos a peso, a fuerza, 950 kilogramos por 9.8, entre la ventaja mecánica obtenemos cuál debe ser la fuerza de entrada. Yo sinceramente hubiera utilizado mejor esta fórmula directamente. Si lo que me están pidiendo es la fuerza de salida, si lo que me están pidiendo es la fuerza de entrada, esta área de entrada pasa multiplicando
La fuerza de salida ya la tengo, 950 por 9.8. El área de entrada la calculo con el diámetro dividido entre 2 para usar la fórmula de pi por radio al cuadrado. Y igualmente calculo el área de salida y ya. Yo hubiera usado esta fórmula, la verdad. Pero bueno, el libro sugiere utilizar todo este procedimiento, pues está bien. También se obtiene el mismo resultado. El principio de la prensa hidráulica se aprovecha en múltiples dispositivos mecánicos de ingeniería. Algunos de los más comunes son la dirección hidráulica de los vehículos, el gato hidráulico, los amortiguadores, el sistema de frenos de los automóviles. Y también aquí el libro de Pérez Montiel nos da otros ejemplos. Dice, pues, en la industria se utiliza para comprimir algodón o tabaco, para extraer aceites de algunas semillas, etcétera, los frenos hidráulicos de los automóviles, etcétera. En general, se utiliza para amplificar fuerzas.